Se puso helada se fue poniendo. El pelo se le hizo todo para atrás, como cuando una persona ya muere por cabeza, así. Y se puso heladita. Venía bajando y yo sentía que mi cuerpo se moría, Cuando más se acercaban ellos, sentía que ya no estaba aquí, que ya estaba saliendo yo, que ya no era yo, ya no estaba viva, ya estaba como muriendo, estaba agonizando. Mi cuerpo cayó al piso. Cuando mi cuerpo cae al piso, pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles, y en medio de ángeles había aquella luz que sobrepasaba el reflejo del sol. Y cuando fue algo muy difícil, que algo se desgarró de mí, y era el alma y el espíritu, y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso, y yo de nuevo me veo acá y me pregunto: Señor, ¿qué está pasando? Pero me lo pregunto llorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicable. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? En ese instante yo veo mi cuerpo y quise tocarlo, agarrarlo, y quería entrar nuevamente a mi cuerpo. Y cuando voy a tocar mi cuerpo era como agarrar el aire, no podía tocarlo, mi mano se traspasaba, yo gritaba, lloraba. Y los que estaban alrededor orando, nadie me escuchaba. Yo: Señor, era algo desesperante, ayúdame, Señor. Hay un momento y ahí llegó mi esposo y seguimos clamando. Y mi esposo sí la vio a mí, pero el Señor me dio fuerza, hermano. En ese momento no sabía qué hacer. Cuando yo la vi, cómo estaba, como quien dice ya cuando está en coma, si yo sabía que ya estaba bueno, no estaba enferma, y que era un trato del Señor. Solamente le dije: Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando en ese momento escucho una voz que me dice, así una voz hermosa, la voz del Señor, esa voz de trueno, esa voz de amor, me dice: no temas, hija, porque yo soy Jehová tu Dios, y he venido hasta aquí para mostrarte lo que te he prometido. Levántate, porque yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y de pronto yo me levanto porque estaba ahí arrodillada viéndome mi cuerpo queriendo entrar y no poder. Y me levanto y empiezo a caminar, y los ángeles empiezan a abrirse. Y entonces cuando ellos empiezan a abrirse, empieza a salir la luz, a reflejar. Y yo miraba, y cuando yo miraba sentí una paz. Desde que escuché la voz, el temor se me fue, el miedo se me fue. Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso. Y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara. Lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante, y una vestidura blanca, y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo le observé esto, empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies. Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante. Era muy hermoso, y él extiende su mano y yo tomo su mano así. Entonces, y al momento que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo, fue diferente. Acá ya la mano no se me traspasó, no, era como estar así, no sé, porque él es el sobrenatural. Entonces yo dije: ¿qué está pasando? Y él me dijo: te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe, y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. En ese instante él me dijo: hija, no temas. Me lo dijo nuevamente. Yo dije: Señor, es que yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible. Y él me dijo: hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar, y te voy a mostrar ese lugar, porque hay muchos que saben que existe un infierno, pero no temen. Piensan que es un juego, piensan que el infierno es una burla, y hay muchos que no lo saben. Por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y cuando él me decía estas palabras, pues
Yo escuchaba sus palabras y veía cómo lágrimas caían a su vestidura. Yo le digo, Señor, ¿por qué lloras? Y él me dijo, hija, porque más son los que se pierden y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad y para que tú no vuelvas a este lugar. Y en ese momento que él estaba hablando, se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba y le digo, Señor, no quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando de repente descendimos a aquel lugar así, en fracciones de segundo, y miro así, estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande, un círculo muy grande. Y veo así con puntas y escucho voces, millones de voces. Y siento que mi piel quemaba, siento la temperatura muy alta. Digo, Señor, ¿qué es esto? Yo no quiero ir a ese lugar. Porque él me dijo que ese era el túnel del infierno. No quiero entrar a ese lugar, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Y cuando esto yo les decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que hedía mucho, pues estaba feo. Y yo le dije, Señor, no puedo ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, te es necesario que vengas y conozcas este lugar. Yo le digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y él lloraba y me decía, para que digas la verdad a la humanidad, porque se pierde la humanidad, se pierde, y son pocos los que entran a mi reino. Y él lloraba y empecé a caminar, y cuando él hablaba, pues esas palabras me daban fuerzas, me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel, y algo que me sorprendió a mí fue mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Digo, no, Señor, no quiero ir hasta allá. Y él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande y en medio de ella había hojas. Era un archivo en el cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. Y digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. El tiempo avanzaba y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Las lágrimas se le salieron, hermano. Lo que más me impactó fue esto. Estando fallecida se le dieron las lágrimas. Cuando le vi que las lágrimas, yo venía con una servilleta, le secaba sus lágrimas y vuelta le corrían las lágrimas por su mejilla. Le digo al siervo ¿qué está pasando? Si yo le ponía el espejo para ver si suspiraba y nada. Le tocábamos el pulso, si suspiraba, la mano en el estómago, nunca nada. Y le digo, ¿qué está pasando? Me dice, es que mira, lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento. Y ese es el lugar donde ella se encuentra. Yo lo voy a testificar, yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Él me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver a los demonios horribles. Son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos. Eran grandes. Habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña.